Como ustedes saben, la diabetes tipo 2 es uno de los principales problemas de salud en todos los continentes. Sin embargo, la magnitud del problema varía notablemente dependiendo del país que ustedes analicen. En la lámina ustedes observarán los países que tienen las prevalencias más altas. Como pueden observar, en las Islas Marshall la prevalencia es del 30.5%, seguido por otras regiones que están localizadas principalmente en Asia, en Oceanía y algunos países de África. Si analizamos qué tienen en común estos países, lo primero que resalta es que la etnicidad no es caucásica. Casi todos incluyen un porcentaje de mestizaje muy alto y países que han tenido una migración intensa a otras áreas del mundo. Son economías emergentes y que han tenido una transición urbano-rural acelerada en los últimos años. Por ello, obliga a pensar que la diabetes tipo 2 resulta de la interacción de factores genéticos, de la transición de zonas rurales a urbanas en un periodo corto de tiempo y cambios socioeconómicos mayores. Al analizar el efecto del nivel socioeconómico, ustedes lo pueden ver en la lámina. La mayor prevalencia de la enfermedad se da sobre todo en los países de ingresos medios, mucho menor en los países con bajos ingresos. Sin embargo, como se modifica las tendencias como se espera para 2030 y 2045, se observa un impacto significativo de los factores económicos. Por ello es importante analizar personas que tienen etnicidades diferentes, es decir, orígenes culturales, genéticos distintos en un entorno similar. Y esto se puede hacer en Europa y en Estados Unidos. En esta lámina les muestro las prevalencias de diabetes en las encuestas nacionales de salud de los Estados Unidos y pueden observar cómo son notablemente distintas, en especial después de los 45 años. Las poblaciones de origen nativo, que es los cuadros de color azul, las poblaciones asiáticas y las personas de origen latinoamericano son los que tienen con mucho la prevalencia más alta de diabetes en esta región. Y esta diferencia se observa aún en los primeros años de vida. Esta transparencia que proviene de uno de los estudios más importantes de diabetes en niños y adolescentes muestra exactamente las mismas tendencias, la etnicidad nativa americana, los asiáticos y las personas de origen latinoamericano, aún en edades muy tempranas, separa su prevalencia de diabetes. Otro ensayo natural para analizar cuál es el efecto de la etnicidad como determinante de la prevalencia de diabetes es lo que sucede cuando personas de un mismo origen étnico migran a otros países. Aquí pueden observar evidencia derivada de poblaciones africanas y asiáticas y pueden notar cómo al irse a vivir a otros países, el incremento de la prevalencia de diabetes es notable. El mejor ejemplo es, por ejemplo, lo que sucede en afroamericanos que cuando están en sus países con un nivel socioeconómico distinto, su prevalencia es solo del 2%, sin embargo, cuando se van a Inglaterra, la prevalencia se incrementa hasta el 10%. Y exactamente lo mismo sucede en nuestra comunidad. En México, la prevalencia de diabetes es alta. Pueden ustedes observar los datos de las encuestas nacionales a partir de 1994, en el que era de 4% y en el 2019 era de 10.3%. Sin embargo, este dato infraestima la magnitud del problema porque no considera los casos que desconocían su condición al momento de la encuesta. Si incluimos a la totalidad de la población, la prevalencia cambia de 6.7 en el 94 a 13.17 en el 2016. Aún no están liberados los datos del 2019.
Como ustedes saben, la población mexicana también ha tenido cambios similares a lo que vimos con las poblaciones africanas o asiáticas, y el mejor ejemplo son los mexicoamericanos, que como ya vimos son el tercer grupo en prevalencia de diabetes en los Estados Unidos. Esto nos obliga a considerar la etnicidad nativo-americana que se ha preservado en nuestra población como un área de oportunidad en investigación. Nuestro grupo, al igual que otros, ha estado interesado en analizar cuál es el efecto de la etnicidad nativo-americana en la expresión clínica de la diabetes tipo 2. En esta lámina resalto algunas de las peculiaridades que tiene la expresión clínica de la diabetes en México. Lo primero es que la enfermedad ocurre a edades mucho más tempranas que lo que sucede en otros grupos. Segundo, no se requiere una adiposidad de magnitud equiparable a lo que se observa en población caucásica para desarrollar la enfermedad. Existen además variantes genéticas que tienen una contribución distinta en nuestra población para aumentar la susceptibilidad a la enfermedad. La diabetes, como saben, se acompaña de otras comorbilidades y algunas de ellas, como la hipertrigliceridemia, el HDL bajo o el hígado graso, son mucho más frecuentes en nuestra población al observado en otros países. Aún más grave, nuestra población tiene una mayor susceptibilidad para el desarrollo de complicaciones crónicas, y el mejor ejemplo es la nefropatía diabética, en la cual nuestro país tiene una de las prevalencias más altas. Lamentablemente, también el pie diabético sigue siendo un enorme problema de salud. Sin embargo, quizás el mecanismo es distinto a lo que se observa con la nefropatía diabética. Vivimos el mejor ejemplo de las peculiaridades de la diabetes con la pandemia de COVID. La prevalencia alta de diabetes y quizás otros factores que están en estudio han determinado que nuestro país tenga una mortalidad alta durante esta pandemia. Analizaré algunas de estas peculiaridades relacionadas a la etnicidad. Ya mencionaba como primer aspecto que la edad de aparición de la enfermedad es más temprana. Estas láminas les muestran lo que sucede en otras poblaciones, en los asiáticos y aún en las poblaciones afroamericanas. El pico de aparición de la diabetes ocurre a edades menores comparados contra lo que se observa en población caucásica. En nuestra población este fenómeno es aún más dramático. En México, el 22% de todas las personas que viven con diabetes son diagnosticados antes de los 40 años. Esto tiene implicaciones sociales, económicas y biológicas relevantes. Primero, las personas viven con la enfermedad por tiempos prolongados y con ello su probabilidad de tener complicaciones crónicas es sustancialmente mayor. Segundo, el hecho de afectar a personas que están en la etapa productiva mayor de la vida es una barrera muy importante para adherirse al tratamiento y para buscar la atención. En la lámina ustedes pueden observar cómo las personas antes de los 40 años son quizás las que menos tasa de diagnóstico tienen y por ello conviven con el padecimiento sin recibir el tratamiento específico. La diabetes de inicio temprano fue identificada como un problema de salud por el doctor Juan Rull, quien fue director del Departamento de Endocrinología por muchos años y maestro de muchos de nosotros. Él, con su agudeza clínica, identificó que las personas que tenían un inicio temprano tenían un peor pronóstico y una evolución característica. Resultado de su entusiasmo, nuestro grupo inició diversas publicaciones. Afortunadamente hemos podido analizar las características clínicas de la diabetes de inicio temprano en la mayoría de las encuestas nacionales y además contamos con un estudio de base hospitalaria. Derivado de esas investigaciones, podemos clasificar la diabetes tipo 2 de inicio temprano en dos grandes grupos. El mayor está compuesto por personas que tienen un índice de masa corporal arriba de 30, los cuales se caracterizan por tener múltiples factores de riesgo cardiovascular concurrentes, tienen un pobre apego al tratamiento y muchos de ellos se mantienen asintomáticos. Sin embargo, desarrollan a la larga
todas las complicaciones de la enfermedad, en particular nefropatía. Una tercera parte de los casos se caracterizan por tener un índice de masa corporal de 25 o menos, y estos tienen una falla secretoria de insulina mucho más severa de lo que se observa en la diabetes tipo 2 convencional. Sin embargo, algo peculiar es que son resistentes a la cetosis, es decir, no se comportan como una diabetes tipo 1, lo cual prolonga los periodos de hiperglucemia y pocas veces los pacientes buscan atención médica. Este subgrupo tiene una alta prevalencia de complicaciones microvasculares, de neuropatía, de retinopatía y de nefropatía. Por lo tanto, el abordaje de estos casos requiere aspectos peculiares para lograr la conciencia de la enfermedad, para incrementar la adherencia terapéutica y para detectar de manera oportuna las complicaciones crónicas, y representan un reto para mantener la adherencia terapéutica. La segunda característica que quiero desarrollar relacionada a la etnicidad es el peso que tienen los pacientes en los grupos no caucásicos al momento del diagnóstico. Como en el caso anterior, les muestro el peso al momento del diagnóstico en 3 grupos étnicos distintos, en los asiáticos, en los afroamericanos y en los caucásicos. Pueden observar que los asiáticos y aún los afroamericanos no requieren de un peso tan marcado como los caucásicos al momento del diagnóstico. Y esto es inversamente proporcional a la edad. Dicho en otras palabras, se requiere de tener una mucho mayor adiposidad cuando se es joven en la raza caucásica para la aparición de la diabetes. Y esto no aplica para etnicidades distintas a la caucásica. Con una ganancia de peso moderada es suficiente para que se exprese la enfermedad en asiáticos y en nuestra población también. Y esto se expresa muy bien a través de esta lámina. Estos 2 investigadores tienen el mismo índice de masa corporal. El de que tienen a la izquierda en su pantalla es inglés, el que tienen a la derecha es de origen indio. Pueden observar cuando se mide la composición corporal medida por DEXA, que el inglés tiene solamente 9.1% de su peso a expensas de tejido graso. En cambio, el investigador indio tiene una composición corporal distinta y el 21.2% de su peso es tejido graso. Esto explica por qué con índices de masa corporal menores puede aparecer de manera más temprana la obesidad. Exactamente lo mismo ocurre en nuestra población. También hay cambios en las comorbilidades. La prevalencia de hipertensión arterial es menor en las poblaciones asiáticas y en los jóvenes afroamericanos. Sin embargo, después de los 50 años, en los afroamericanos sucede exactamente lo contrario. Es el grupo étnico que tiene la mayor prevalencia de hipertensión arterial. Para el caso de los lípidos, existe una diversidad étnica en cuanto al nivel de triglicéridos y colesterol HDL. Lo más marcado en nuestra población es la hipertrigliceridemia. México tiene una de las prevalencias mayores de hipertrigliceridemia en personas con diabetes, al igual como sucede con los grupos de origen asiático. La tercera diferencia determinada por la etnicidad son los factores genéticos. El estudio de la genómica en diabetes tipo 2 ha crecido exponencialmente en los últimos años. Prácticamente cada año se presentan nuevos análisis sobre regiones que determinan la aparición de la enfermedad. Esta lámina corresponde al metaanálisis publicado en 2018, en que se reportaban nuevas regiones cromosómicas, lo cual suman en la actualidad cerca de 400 regiones que de alguna manera modulan la enfermedad. La región que contribuye de manera más importante es una localizada en el gen TCF7L2, y esta se ha corroborado en prácticamente todas las poblaciones, incluyendo la nuestra. Sin embargo, existen algunas variantes genéticas que son propias de algunas poblaciones. Esta lámina les muestra los ejemplos más claros. Por ejemplo, la población japonesa tiene
una variante en el gen KCNQ1, que como ustedes saben, modula la secreción de insulina, que tiene una contribución a nivel poblacional mucho mayor a lo que se observa en otras áreas. Sin embargo, quisiera poner la mayor atención en un ejemplo que ocurre en nuestra población. En México se identificó un área de susceptibilidad que no se había conocido en la fisiopatología de la diabetes en un transportador conocido como SLC16A11. Y asimismo también se encontró un polimorfismo en HNF1-alfa que ya había sido identificado en una población indígena de Canadá, que son los Oji-Cree, que regula la secreción de insulina. Ejemplos similares han sido reportados en otras comunidades indígenas, en islandeses y en comunidades africanas. Desarrollaré el caso de nuestro país. Gracias al entusiasmo de la doctora Teresa Toussier y de diversos investigadores nacionales, junto con el Instituto Broad y la Universidad del Sur de California, se logró hacer un consorcio que incluía un escrutinio completo del genoma y una secuenciación de exomas en 10,000 casos y 10,000 controles con diabetes. Fue publicado en Nature en 2014 y en la lámina les muestra las conclusiones principales. Se confirmaron las asociaciones mayores de los genes conocidos previamente. 56 de las 68 asociaciones previamente descritas fueron confirmadas en nuestra población, en particular la localizada en TCF7L2, que como ya había mostrado es el gen mayor de la diabetes tipo 2. La variante de susceptibilidad está presente en el 23% de los casos. Sin embargo, el hallazgo principal fue la identificación de estas dos regiones que son específicas para la etnicidad nativoamericana. ¿Cuál es la importancia del hallazgo de SLC16A11? Primero, que es un nuevo mecanismo fisiopatológico de la diabetes tipo 2. Y el segundo es que es una prueba viva de la importancia de la etnicidad, porque al analizar en qué genoma se identificó por primera vez esta variante, se encontró en los neandertales. Para ese entonces, se conocía poco de la participación del neandertal en la fisiopatología de enfermedades humanas. Ahora se ha demostrado que los neandertal convivieron con los Homo sapiens cuando esta especie se generó, y esto se dio principalmente en el centro de Europa. Por alguna razón, esta variante otorgó una mayor resistencia a desnutrición, a condiciones ambientales adversas, y se preservó a lo largo de la evolución en asiáticos y de mayor medida en poblaciones nativas americanas. Sin embargo, la contribución neandertal de nuestro país es paradójicamente menor al observado en poblaciones europeas. La contribución neandertal en México es solamente el 2% comparado contra el 6% en las poblaciones del centro de Europa. Nuestro grupo tomó el liderazgo para buscar cuáles fueron los mecanismos por los cuales esta variante contribuye al riesgo de diabetes. Uno de los trabajos mayores se publicó en Cell en 2017, en el cual demostró que las variantes en SLC16A11 asociadas a diabetes disminuyen la expresión del gen y además disminuye la afinidad con una proteína que se une y que la transporta hacia la membrana celular. Se observó además en esta población que esta variante se asocia a una acumulación de lípidos en el interior de las células, fenómeno conocido como lipotoxicidad, la cual es una de las teorías vigentes más aceptadas para entender los mecanismos que generan resistencia a la insulina. Por lo tanto, de ese artículo se concluye que los portadores de las variantes de riesgo en SLC16A11 tienen una menor expresión del gen y una menor abundancia de este transportador en la membrana celular. Y por algún mecanismo que está en estudio, resulta en acumulación de lípidos que generan efectos tóxicos en la función de las células y generan resistencia a la insulina. Sin embargo, estos hallazgos se tenían que demostrar en estudios clínicos.
Desde su descripción llamó la atención que las personas que tenían la variante en este gen se expresan la enfermedad a una edad menor, por lo menos 2 años menos, y con un índice de masa corporal menor, por lo menos una unidad de índice de masa corporal menos, comparado contra aquellos que no lo tienen, lo cual es compatible justo con la expresión clínica que les he mostrado en las poblaciones nativas americanas. Gracias a la existencia de la unidad de investigación de enfermedades metabólicas, pudimos hacer un estudio detallado de cuáles son los eventos fisiopatológicos que resultan en la diabetes tipo 2. Se incluyeron 120 personas estratificadas por la presencia o no de diabetes o de la variante de riesgo y se sometieron a un estudio metabólico intensivo en el cual se midió la secreción de la insulina, su acción utilizando el estándar de oro que es el clamp euglucémico, se midió la composición corporal usando DEXA y además se midió el contenido de grasa en hígado y páncreas a través de resonancia magnética nuclear. Se tomaron biopsias de grasa y de músculo esquelético y se identificaron, se midió la concentración de diversos marcadores inflamatorios en sangre. Les muestro en esta lámina las características de los casos estudiados, estratificados por la presencia del alelo y pueden observar que son muy similares entre sí los grupos, por lo cual las conclusiones que encontremos se pueden atribuir a la presencia del alelo. El hallazgo principal del artículo fue que la presencia del alelo de riesgo en SLC16A11 se asocia a una menor acción de la insulina, y esta diferencia es todavía mayor cuando se controla por el contenido de grasa corporal. Las personas con el haplotipo de riesgo tienen una menor respuesta a la acción de la insulina, en particular en el tejido muscular. Y además, gracias al análisis del tejido adiposo, se observó que tienen una menor proporción de adipocitos de mayor tamaño, los cuales son sensibles, responsables en buena medida de la acción de la insulina en el tejido adiposo, comparado contra las personas que no son portadores. Es decir, también existe evidencia de resistencia a la insulina en el tejido adiposo al tener menor cantidad de adipocitos pequeños y mayor proporción de los adipocitos grandes, que son los resistentes a la insulina. Y además se observó que los portadores tenían una concentración mayor de transaminasas, lo que sugiere que este alelo de riesgo también se asocia a alguna de las comorbilidades, como es el hígado graso, y en la actualidad nos encontramos en el proceso de confirmar este hallazgo utilizando métodos que se consideran estándar de oro. En suma, el mecanismo por el cual pensamos que la variante de riesgo actúa es, dado que el transportador une piruvato y lactato de manera específica, la acumulación de lactato en las células resulta en efectos deleterios para su función. El lactato regresa a la circulación y este se convierte en glucosa, aumentando la producción hepática de glucosa. El lactato además inhibe la lipólisis en el tejido adiposo, lo cual pudiera explicar los adipocitos de mayor tamaño y la resistencia a la insulina en el tejido hepático que sugiere el estudio que les acabo de mostrar. El mismo esfuerzo que se ha hecho en población mexicana también recientemente se ha implementado en otras poblaciones. Esta lámina, que proviene de un estudio reportado hace unas pocas semanas, muestra un ejercicio similar en población afroamericana, donde encuentran diversas regiones de susceptibilidad, muchas de ellas que aún no se conocen cómo se asocian a la diabetes. Estos dos ejemplos, el caso mexicano y el caso africano, muestra cómo la etnicidad es una área de oportunidad y de innovación para encontrar nuevos mecanismos para identificar los genes relacionados a la diabetes. En este mismo reporte incluso se encuentran nuevas variantes al compararlas con población caucásica asociadas a diabetes en población caucásica. Es decir, los estudios interétnicos es quizás la estrategia actual que puede identificar nuevas áreas
de susceptibilidad para el desarrollo de diabetes. Sin embargo, la etnicidad, el mecanismo por el cual la etnicidad genera la diabetes no es totalmente genético. También los factores relacionados a epigenética, en especial lo que sucede en los primeros 1000 días de vida, pueden determinar la mayor susceptibilidad de la diabetes, modulada por factores sociales, culturales y ambientales. Por ello, el estudio de la etnicidad es un área compleja y que en la unidad lo consideramos como una enorme oportunidad de nuestra población para generar nuevos conocimientos. Con esta lámina hago un resumen del impacto que tiene la etnicidad sobre la fisiopatología de la diabetes. En asiáticos, por ejemplo, se ha demostrado que tan solo por ser de origen asiático, la capacidad para secretar insulina es distinta, es notablemente inferior. En cambio, en la población nativoamericana, parecía que el problema está localizado en la función del tejido adiposo o en el tejido muscular, como vimos con lo que sucede con las variantes en SLC 16 a 11. Es decir, en pocas palabras, cada país, cada región étnica tiene que hacer su trabajo de investigación para identificar cuáles son las peculiaridades de su población para contribuir a la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Esto implica algunas complicaciones metodológicas. El análisis de estudios genéticos en poblaciones mezcladas es de mayor complejidad, y en la práctica clínica identificar el componente étnico de las poblaciones es difícil. Un ejemplo claro es lo que sucede en nuestro país, la cual el grado de mestizaje es heterogéneo a lo largo comparando el norte contra el centro del país. Por ello se requieren algunos métodos de laboratorio. El grupo de la doctora Tucia, en colaboración con nosotros, identificó un panel de marcadores genéticos que es útil para medir el componente étnico de nuestra población. Los invito a conocer estos marcadores y usarlos en todos los estudios en los cuales la etnicidad es una variable de confusión. Termino con una reflexión. Esta lámina es las prioridades que recomienda la Organización Mundial de la Salud para investigar en las enfermedades crónicas. Una de ellas es justo la etnicidad, el medio ambiente, las características de los usuarios y las peculiaridades del sistema de salud. La Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas quiere hacer investigación competitiva a nivel global. Sin embargo, identificamos a la etnicidad como una oportunidad única para generar investigación que no se va a realizar en ningún otro sitio, porque los pacientes con esta etnicidad están en México, no están en otros países, y debemos de verlo como una área que otros grupos deben de explotar para generar la investigación que eventualmente guiará el desarrollo de políticas públicas. En suma, la etnicidad es un área de oportunidad en el estudio de las enfermedades metabólicas, permite identificar nuevas adaptaciones genéticas, evalúa el efecto del ambiente en sujetos con componentes genéticos distintos y determina, es una oportunidad para identificar los determinantes de la heterogeneidad de la enfermedad. Aún te queda mucho trabajo por hacer, en especial en las complicaciones crónicas y en las comorbilidades.